Hola a todos, bienvenidos. Hoy estamos con un nuevo precandidato presidencial en esta conversación que estamos teniendo para escuchar un poco a los líderes políticos en Colombia. Y sé que esta presentación no me la va a avalar el doctor Roy Barreras de decirle precandidato presidencial. Doctor Roy Barreras, lo presento como líder político. ¿Cómo está todo? Muy bien, Ricardo, un saludo especial a sus internautas, a sus seguidores. Un placer compartir con ustedes y contarles lo que va a pasar en el año 2026. Dígame, eso le pregunto del 2026, pero le pregunto primero del 2025. Si usted renunció a la embajada, si usted está haciendo una serie en TikTok, si usted tiene, le he visto varios grafitis en paredes de ciudades con la R de Esroy. Si está todo ese movimiento alrededor suyo, ¿por qué dice que no es precandidato presidencial? Bueno, primero, ya que se adelantó en la cuña, muchas gracias. Y a Ah, quienes nos vean, métanse a TikTok y busquen de arriba hacia abajo. mm, No, de abajo hacia arriba. Es un libro de Ángel Becasino. De abajo hacia arriba. sí, Es este libro, me lo están pasando aquí, mirad. Y resulta que él convirtió, Ángel Becasino, este libro en una serie de TikTok, que sí. son pequeños capítulos de 3 minutos. Es un poco la historia de alguien que, como yo, hijo de madre soltera y nacido en un barrio popular, pudo llegar a ser presidente del Congreso y que me parece que muestra que trabajando y estudiando se puede llegar. Pero bien, entonces ahí hay un ejercicio que es un ejercicio de recopilación de una historia. ¿Por qué razón yo no he lanzado candidaturas? Porque adelantémonos entonces. Sí. Hubo un proceso hace 4 años, como se sabe, en que la coalición de quienes venimos del centro, de origen liberal, acompañando a las fuerzas de izquierda de Gustavo Petro, sumadas, pues logramos el triunfo de lo que se llamó y se llama el Pacto Histórico. 4 años después, se ha decidido que en octubre habrá, como se sabe, una consulta exclusivamente de las izquierdas. Allí están los candidatos y candidatas de izquierda o petristas o como lo suele llamar la gente. Como yo no soy un candidato de izquierda, yo espero respetuosamente ese resultado, no quiero interferir en él y veremos quién gana allí. Allí ganará un candidato o candidata que es probable que vaya en marzo a una Sí. consulta más grande, que sería la consulta del Frente Amplio, donde quizá podamos participar quienes tenemos un origen liberal y de centro. Pero hay que esperar qué pasa en octubre. Primero el desayuno que el almuerzo y ya veremos. Por ahora recorro el país, Sí, lo he eh, visto. porque después de 2 años fuera de Colombia, he dicho, Ricardo, que es como cuando un pariente vuelve a la casa y quiere saber cómo está su gente, su familia. Y mi gente es Colombia, les estoy preguntando cómo se sienten, qué sueños tienen, qué preocupaciones tienen. Y bueno, vamos a mirar al final de ese recorrido, en octubre 31, qué decisión tomamos. Sí, porque la consulta es el 26 de octubre. Si esa consulta, ¿por qué usted le da tanta importancia al resultado de esa consulta? Se lo pongo en estos términos. Si gana, porque han corrido muchos cuentos por estos días, si gana Iván Cepeda, es cierto que usted no se lanza porque cree que es muy fuerte, pero si gana Daniel Quintero, se lanza porque ve ahí una posibilidad de coger todavía unos votos de esa izquierda tradicional. ¿Esa apuesta usted la está haciendo? Bueno, no, no. A ver, Iván Cepeda, en primer lugar, es mi amigo personal. Sí, Es un hombre austero, un hombre honesto, decente, comprometido con las luchas populares y con los derechos humanos. No tengo ninguna duda, pero también María José Pizarro, mi amiga, es un símbolo de la historia del origen del M-19, hija de Carlos Pizarro. Gloria Flores es la presidenta del Partido Colombia Humana, para mencionar algunos de los nombres que me merecen allí todo respeto, y mm, cualquiera de ellos o de ellas podría ganar. De manera que yo voy a esperar ese resultado, primero porque todos tienen la oportunidad de ganar y segundo porque realmente en términos electorales ese no es un factor al que yo pueda temerle ni incide en mi decisión. Lo que incide es otra cosa, es ver si habrá garantías, es decir, si habrá consulta, primero, que yo espero que claro, sí, claro. porque usted sabe que hay algunas dificultades en el Consejo Electoral, y si hay esa consulta en octubre y el resultado es un resultado importante, coherente, razonable, que debería ser por lo menos de 3 millones de votos, entonces habría una consulta en marzo. Pero antes de saber si hay consulta en octubre y de saber si hay consulta en marzo, resultaría absurdo lanzarse a una consulta que ni siquiera se sabe que existe. De manera que la prudencia hace verdaderos sabios y, como he dicho yo, medio en broma y medio en serio, Mm. tanto en el tánatos como en el eros, es decir, tanto en la política como en el amor, todo lo precoz es insatisfactorio.
Así que no hay afán, otros tienen afán, llevan un año en No, campañas. pues y además con 70 80 candidatos, pues uno más o uno menos, no. No. Un récord Guinness. A Sí, Colombia le sí, sobran candidatos, le sí, hacen sí. falta propuestas de unidad. Yo Óigame, creo que, Ricardo, tenemos que hacer el esfuerzo de unir a Colombia. pero si usted está hablando de 3 millones, que es el primero que lo escucho hablar de 3 millones, aquí yo he hablado con Susana Muhammad, con Gustavo Bolívar, con María José Pizarro, de esa consulta que ellos sí están ahí metidos, todos me hablan de 1.500.000 votos. 3 millones es una apuesta grande. Esa debe ser la meta por una razón. Yo he ¿Por dicho qué? que el próximo presidente o presidenta de Colombia va a ser un presidente de centro izquierda. ¿Qué Sí. significa eso? Alguien que recoja la fuerza de esas luchas populares de años que han sido además sacrificadas. Mucha gente ha entregado la vida tratando de defender los derechos de los demás. Esa fuerza de la izquierda, de esa fuerza popular de reivindicación sumada a otra fuerza poderosa, que es la historia del liberalismo popular. El liberalismo fue el progresismo del siglo XIX. Mm. La gente se formó en el liberalismo, nació en hogares liberales. Mi abuelo era un campesino liberal, Tito Montealegre. Si sumamos esas dos fuerzas de centro e izquierda, habrá una corriente poderosa que garantiza la próxima presidencia de la República. Para que eso ocurra, pues un pájaro necesita, Ricardo, dos alas para volar Mm. y ninguna ala puede ser atrófica. Necesitamos 3 millones de votos en esta consulta de la izquierda de octubre y 3 millones de votos adicionales del centro en marzo. 6 millones de votos son la cifra con la que cualquier candidato o candidata que ganase en marzo garantiza la presidencia de la República, pero hay que tener metas que sean ganadoras y no metas que sean débiles o frágiles. Si son 3 millones de votos de la izquierda, ¿usted iría a votar a esa consulta? Es decir, no sé si me vaya a dar su voto, pero usted por lo menos iría ese día a depositar el voto por alguno de los 10 11 candidatos que hay en el pacto. Sí, yo he recorrido el país y en todas partes he contestado esa pregunta que me hacen las bases del Pacto de la Colombia Humana, del Mm. Polo, de la UP. Y los invito con entusiasmo a votar masivamente en octubre por cualquiera de los candidatos o candidatas para poder tener una copiosa votación, para poder validar una fuerza de la izquierda que sea determinante en la conformación de la coalición de centro-izquierda que debe unir a Colombia. Una coalición es eso, es la suma de corrientes, la suma de fuerzas. Y si usted quiere, para poner un ejemplo sencillo, usted quiere tener un socio para poner una tienda, que a propósito hay 500.000 tiendas en Colombia y los tenderos necesitan una mano. Pero usted quiere poner una tienda o un negocio cualquiera, un bar, una cafetería. Usted Mm. busca un socio fuerte, un socio capaz, un socio que tenga por lo menos los mismos recursos que usted tiene Y para apoya a ese ir, socio. claro, y se juntan los dos. Mm. Mm. Entonces se necesita que este socio, digamos, esta fuerza, que es la fuerza de centro liberal, esté acompañada de una gran fuerza de izquierda popular. Y qué afinidad? Digamos, ¿usted iría a votar por quién? ¿Por Iván Cepeda, por María José Pizarro, No, alguno de ellos? no, yo he dicho, Ricardo, que soy, acabo de contárselo, completamente respetuoso de ese Mm. proceso, así que no voy a interferir en él contando por quién voy a votar. Óigame, un Pero par de lo que sí preguntas. me Dígame, dígame. temo es que en una consulta abierta de esa naturaleza puede ocurrir que fuerzas extrañas, inclusive fuerzas de derecha, terminen interfiriendo en ese resultado. No Pero ese sería es el tan. riesgo de las consultas abiertas. Pues pasó, acuérdese con la de Noemí Zanini y Andrés Felipe Arias por allá en el 2010. Pasó exactamente eso, Sí, que sí, sí. fuerzas ajenas que no tenían ningún interés en Noemí Sanín votaron por ella para derrotar a Arias. Para que Y eso Arias no fuera el podría, presidente, porque iba a ser el presidente. pa- para que no fuera el candidato entonces de Uribito, le decían. El Uribito. Ahora podría ocurrir algo parecido, es decir, la consulta de octubre puede terminar contaminada por fuerzas de derecha, eso es cierto. Por eso es importante que las fuerzas de izquierda vayan a votar masivamente, que tienen muchos y muy buenos candidatos de izquierda. Óyeme, un par de preguntas de mecánica política, porque ya le quiero preguntar sobre eso que se ha encontrado en el país, en ese reencuentro que ha tenido con las comunidades. Y una de esas preguntas es también de los rumores que han surgido por estos días. Salió uno diciendo que es que usted ya se estaba alejando de la centroizquierda y se iba a acercar a la centroderecha, que iba a volver a acercarse a Eso los no partidos tiene, tradicionales. eso no ¿Centroizquierda, tiene, centroderecha? ¿Al fin qué? no, eso no tiene ni pies ni cabeza, ¿Por pero qué? además en la pregunta hay que precisarla. Sí. Primero porque yo he sido el que soy siempre. Yo trabajé 20 años como médico en los hospitales públicos. Cuando me metí en lo público, me metí a aprobar una ley de víctimas.
para reparar a 9 millones de víctimas, porque es la historia de mi vida. Mm. Cuando matan a mi abuelo, mi madre era una niña campesina, huérfana, desplazada de la violencia, luego se hizo madre soltera, me sacó adelante, vivía en un barrio popular, y en el barrio donde nací, que es Las Cruces, nació Gaitán, y para mi madre ese era un héroe, y mi abuelo campesino también era un héroe, de manera que yo toda la vida he estado allí, en lo que ahora y después de la formación académica podría llamarse el liberalismo socialdemócrata, o la tercera vía. Eso he sido siempre. Cuando llegué al Congreso, llegué a trabajar en eso de la mano de Juan Manuel Santos, que como usted recordará era entonces ministro de Defensa, Claro. y que tuvo siempre la intención de intentar la paz, la hizo. Yo fui el autor del Marco para la Paz, me fui a La Habana, ayudé a negociar ese acuerdo, terminé siendo uno de los firmantes del acuerdo a nombre del Estado. Allí hay una coherencia buscando la vida, buscando la paz, buscando la tranquilidad de Colombia, y yo no voy a cambiar de opinión a estas alturas. Creo que los modelos de derecha o los que se disfrazan de centro derecha, pero son de derecha, son Mm. modelos que significan falta de sensibilidad social, falta de sensibilidad humana, que han construido, digamos, un modelo económico que simplemente caminó a ciegas, olvidando que había 7, 8 millones de personas en la miseria en Colombia que ahora se despertaron y exigen sus derechos. De manera que me parece legítimo que participen de esos 75, 80 candidatos que usted menciona. Todos son, con excepción de 7, que están en la consulta de octubre, los demás son todos de derecha, pero Mm. solo uno de ellos llegará a la segunda vuelta, de manera que esperaremos a ver en esos procesos en que están inmiscuidos en la derecha quién gana. Habrá tiempo para pensar eso. Por ahora, creo que lo que nos corresponde a quienes tenemos esta posición progresista es desearle mucho éxito a las fuerzas de izquierda en octubre. Doctor Roy, hablaba usted del presidente Santos, ya mencionábamos al presidente Petro y eso me lleva a hacer la pregunta de la combinación de ambos, de la suma del petrosantismo. ¿Existe el petrosantismo? Usted es el representante de ese petrosantismo, como muchas veces ha hablado su paisana María Fernanda Cabal. Ese fue un invento de María Fernanda Cabal, Mm. que es chistosa, que dice cosas como esas, pero que son venenosas, ¿no es cierto? Porque logró un efecto. Y es que los presidentes suelen tener, digamos, y todas las personas, pero los presidentes especialmente cierto amor propio y consideran que son únicos y lo son de alguna manera. Entonces logró causar una reacción de Petro diciendo yo no soy Santos, porque Santos es neoliberal, porque Santos es bla, 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 y logró reacción del presidente Santos, yo no soy Petro, porque yo soy un hombre de centro, yo no soy de izquierda, y Y logró vivió. distanciar. Mm. Pero por tal asunto, el petrosantismo no existe porque el santismo no existe. Existe el petrismo, ese sí existe, pero el santismo no existe, Pero usted ha dicho que es santista. porque yo soy una persona coherente. Sí. Llevo 17 años acompañando la lucha de paz y la intención de parar la muerte en Colombia, y Santos se ha dedicado a eso, lo logró en el 2016, ahora estamos en dificultades mayores por cuenta de esa maldición del narcotráfico, pero perseveraremos en la tarea de intentar que Colombia sea un país seguro y tranquilo. Doctor Roy, y mi última pregunta sobre dinámica política para meternos en lo otro, y es, uno ve en Latinoamérica que pues se reeligen muy pocos gobiernos. El continuismo de los gobiernos está mandado a recoger, salvo México con AMLO y Sheinbaum, y pues ahora la reelección de Noboa. Y el resto son cambios. Todos los gobiernos, todos los países cambian de gobiernos, de ideologías. ¿Qué lo hace pensar que en Colombia la izquierda va a tener alguna representación o alguna posibilidad de ganar en el 2026, así sea en una de esas salas como usted plantea? Bueno, yo no he dicho que la izquierda va a ganar, he No, dicho que es que una va a de haber esas un salas. presidente, no tampoco, he dicho que el próximo presidente o presidenta va a ser de centro izquierda, y eso implica una coalición fuerte. Claro, con apoyo de la izquierda del gobierno, ¿no? Claro, pues una coalición de centro izquierda, por supuesto, contiene a la izquierda, como Mm. resulta obvio. Pero usted, que es un buen analista, entiende que hay una diferencia enorme entre una candidatura exclusivamente del centro, por ejemplo, sin recoger la fuerza popular de la izquierda, es una candidatura débil. Y también resultaría una candidatura débil, una candidatura exclusivamente de izquierda que no recoja la estabilidad que representa el centro. Por eso la coalición es de centro-izquierda. Que eso es lo que usted quisiera representar. Eso es lo que estamos ayudando a construir. Oiga, ahora sí le pregunto, ¿cómo, a dónde ha ido, qué se ha encontrado, qué le ha parecido extraño
o novedoso, porque usted que ha recorrido el país, por supuesto, en campañas anteriores, con lo que se está encontrando hoy que le dice la gente en ese reencuentro, como usted lo ha llamado? Que la gente es muy sabia. Le voy a relatar dos o tres cosas que he aprendido en el A ver. camino, porque vamos en cada ciudad, visitamos una ferretería, una peluquería, una tienda de barrio, desayunamos con una madre comunitaria, en fin, y aprende uno todos los días. Una panadera que visité en una zona popular, recordando viejos tiempos, porque yo fui panadero, fui taxista, me prestó su rodillo para amasar el pan, la masa caliente. Mm. Y cuando estaba rodando la masa, me dice, se da cuenta que usted la está manejando con las dos manos, izquierda y derecha. Le dije, sí, claro, porque si no, pues se tuerce el rodillo. Me dijo, dese cuenta que es con las dos manos, o sea que es por el centro, es por el centro. Una panadera sencilla tiene claro que el país necesita estabilidad y no extremos. Pero así le puedo contar, digamos, otras expresiones. Un pelador de coco en el Pacífico me dijo, a mí me tiene mamá la pelea entre los políticos, estoy harto de eso. Polarizaciones y extremos y peleotera, a mí eso no me sirve para nada porque yo todas las mañanas tengo que levantar la red para empezar a trabajar. Lo que necesito es un gobierno que me resuelva los problemas. Y eso enseña que la polarización no sirve, que la polarización no le resuelve nada a nadie. Y expresiones como esas va uno entendiendo y aprendiendo. Una madre comunitaria en Buenaventura estaba muy agradecida porque ahora recibía un salario mínimo, pero me dijo, mire, esta es mi casa, una casa humilde, aquí atiendo 15 niños que son hijos también de madres solteras, de madres trabajadoras. Y yo no tengo subsidio de vivienda, entonces las baterías sanitarias no son suficientes. Cuando usted recorre el país, cuando usted va al territorio, se encuentra la Colombia de verdad y a la gente de verdad que te dice lo que quiere que le resuelvas. Nadie puede pretender gobernar a Colombia si no la entiende y tú no entiendes al otro si no lo escuchas directamente. Usted decía, y me quedó muy marcada esa frase suya cuando era presidente del Congreso, pues ahora en esta legislatura, en la del 2022, la frase esa, que fue muy sonora y caló en muchos, el cambio son las reformas. Usted lo repetía habitualmente, pero nos hemos dado cuenta ya 3 años y pico de gobierno que apenas ha pasado la laboral, que la pensional está ahí pausada en la corte, que la de salud está enredada. Usted en su proyecto, ya sea desde la presidencia o desde donde sea que vaya a estar, ¿seguiría impulsando, seguiría adelante con estas y otras reformas? O qué plantearía? Ricardo, es obvio que si a cualquiera de las personas que en su podcast usted le preguntara si hay cosas por mejorar en Colombia, todos le Mm, dirían que sí, hay cosas por mejorar en Colombia. Y mejorar las cosas implica tener gobernabilidad. En ese primer año que usted recuerda amablemente, hicimos la coalición de gobierno más grande que tuvo cualquier presidente y usted recordará que las reformas que se me presentaron, todas fueron aprobadas con Hay tributaria. tranquilidad, con griterías, el Tratado de Escazú, la tributaria, el campesino como sujeto de derechos, en fin, la jurisdicción agraria, sin estridencias, sin polarizaciones, sin gritos, palabreando, conversando, logrando hacer acuerdos, uniendo al país. Todas las reformas se pueden aprobar si se concertan y si se tiene un ánimo dialogante. Es lo que yo sé hacer. Por eso insisto en que la primera tarea es cerrar las heridas de la polarización, las heridas del odio, para poder cerrar las heridas sociales. Por supuesto que hay que hacer cambios. Le pongo como ejemplo uno de muchos. A ver, Me decía el director general de la policía que del 80% de los asaltantes de la calle, los atracadores, los que cogen en flagrancia, a las 72 horas están libres, burlándose del policía que los capturó y de la víctima a quien atracaron. Hay unos errores en el Código de Procedimiento Penal. Las garantías no pueden ser para los criminales, sino para los ciudadanos. Hay que hacer una reforma a la justicia allí, en la base del acceso a la justicia al ciudadano. Pero como eso, podría mencionarle muchas cosas, las que saben los colombianos, que me han dicho en el recorrido, seguridad y salud, sí. porque los gobiernos solo tienen sentido si te protegen la vida, Ricardo. Y protegerte la vida es que no te maten o que no te dejen morir en un hospital por falta de atención. Y Por eso en eso ha la fallado gente este sabe. gobierno. No, en eso tenemos una historia que hay que conocer bien. Yo fui médico antes de la ley 100. Sí. Trabajé en los hospitales que se llamaban de caridad, aquí en Bogotá, en el Hospital de la Ortúa, San Juan de Dios,
en el Instituto Materno-Infantil, en el Hospital de la Misericordia, en el Hospital Universitario del Valle. Eran hospitales de caridad, en el Hospital de Agua Blanca, en Cali. Y no había condiciones ni siquiera para tener guantes ni gasas. Cuando aparece la ley 100, con todos sus defectos, aumentamos del 30% al 99% la cobertura. Pero dije entonces, después de probar ese proceso en el 2016, Mm. cuando fui el autor de la ley estatutaria en salud, que había que corregir los errores, que las EPS abusaban, que tenían en unos salarios indignos a los trabajadores de la salud y además los amenazaban muchas EPS con que si a usted le formulaban un medicamento demasiado costoso, castigaban al médico sacándolo de la lista de la EPS. Había que corregir esos errores de la integración vertical y profundizar la atención primaria, pero no se hizo la reforma de salud en el gobierno Duque. Nosotros hicimos la estatutaria en el último año del gobierno Santos, después de que me vine de La Habana y de haber firmado el acuerdo de paz. Mm. Me metí en la tarea de hacer la estatutaria, no alcanzamos a hacer la ordinaria, la ley ordinaria, Duque no la hizo, y este gobierno intentó hacerla en el primer año, pero intentó hacerla la ministra Carolina Corcho, que es una mujer que conoce el sector y que ha hecho de paso un trabajo intenso en las comunidades, pero quiso hacerlo de manera, digamos, muy atropellada, sin concertar suficientemente, y eso, entre otras cosas, significó la ruptura de la coalición. Todo se puede hacer, pero con una palabra clave que se llama transición. ¿Usted Se necesita hacer los recogería cambios. esa reforma? ¿Recogería esa reforma a la salud Yo, del... rec yo recojo, Ricardo, la reforma que presenté en el 2016, está Ok. escrita en 2016, que implica unos cambios, pero uno no necesita tumbar la casa para corregir las goteras de la casa. Hay que reparar las grietas. Y me Es- parece que no es que recogería, es que cualquier persona que pretenda gobernar a Colombia tiene que tener claro cómo recupera el sistema de salud y cómo aprueba una reforma a la salud, porque se necesitan reglas de juego claras para todos los actores del sistema, lo que significa que hay que concertarlo con todos los actores, los pacientes, los hospitales públicos, las clínicas privadas, las aseguradoras, en fin, hay que hacer una reforma concertada, como se deben hacer todas las reformas. Usted menciona ahí los dos temas que también es como la lectura que uno tiene desde acá y seguramente en los territorios mucho más, en las encuestas que son muy urbanas, pero todo lo dicen, seguridad y salud. Y mire, sus excopartidarios del uribismo le adjudican esa crisis de seguridad al acuerdo de paz del expresidente Santos, que usted ya lo estaba mencionando, fue usted uno de los negociadores. ¿Qué responsabilidad asume por ese acuerdo de paz frente a la inseguridad o a la crisis de violencia que estamos volviendo a vivir? Porque para muchos, por estos días están diciendo, no, es que esa balcanización de los grupos armados que estamos viendo es la demostración de que eso de 2016 pues quedó en nada. Bueno, hay varias afirmaciones equívocas, se lo digo con afecto y Sí, lo respeto en su escucho, claro. pregunta, que implica un sesgo en la pregunta. Primero, usted empieza por decir sus excopartidarios del uribismo. Y Ah, eso, sí. por supuesto, es lo que repite la señora Cabal. Y eso sí, los uribistas. Eso jamás ocurrió. Y si usted es preciso, Ricardo, que me Sí. encantaría que lo fuera, pues usted sabría, y se lo conté hace unos minutos, de qué manera salí yo de mi vida como médico para trabajar alrededor de la ley de víctimas y del acuerdo de paz Sí, por invitación de Juan Manuel Santos, que era exacto. ministro de Defensa de Uribe. Yo Sí. nunca voté por Uribe. Cuando yo llegué al Congreso, Uribe ya era presidente. Y por supuesto, no solo asumo la responsabilidad, sino que es de una de las cosas de las que más me siento orgulloso, haber intentado hacer la paz con la guerrilla más grande y antigua de América Latina No, pero y doctor haber Roy, en el puesto fin. 2010 sí votó por él, ¿no? En el No, 2006, perdón, no, 2006. no. ¿No? Esa es la precisión que Ah, usted ok. O sea, en la reelección usted no votó por él. yo no era congresista, no No, estaba en la no. política. La No, pero votó. reelección la aprobaron en el gobierno 2002-2006 y en el 2002 yo hice campaña como ciudadano, porque no No, estaba en la no. política, en contra de Uribe. Voté por Noemí Sanín. ¿Y Y en la 2006? campaña del 2006 yo no elegí a Uribe, yo lo conocí cuando él era presidente. No, pero en Él la fue, votación, ¿por quién votó ese 2006? no, yo no voté por Uribe. Por eso, ¿por Yo quién era votó? un ciudadano como usted que no tenía ninguna participación en la política. Y le quiero recordar de nuevo, aunque a usted le parece muy importante lo que ocurrió hace 20 años, a mí me parece muy No, no, importante no, lo que va no. a pasar en el futuro. Y a mí me parece muy importante lo que va a pasar con Colombia el año entrante. Pero le puedo contestar,
Sí, sí, El hablemos de setenta y futuro cinco o de por ciento no, presente. pero si quieres sigamos hablando del pasado. El 75% de los colombianos votaron por Uribe en esa Mm, época. ¿Y sabe por qué? Yo no, pero la mayoría sí. Porque el Caguán fue un desastre y la total, gente sentía que había que recuperar la seguridad. Usted estaba seguramente en el colegio porque es un hombre joven, era muy adolescente. Pero en esa época el país se sintió en el abismo y entonces decidieron que necesitaban una mano fuerte. Yo siempre he desconfiado de esas manos fuertes porque terminan en los abusos en que terminaron. Hoy, 20 años después, cuando usted, igual que mis hijos, ya no es un adolescente, sino un hombre mayor, un hombre joven, pero mayor, ahora siente una circunstancia parecida. La maldición del narcotráfico ha hecho que total. proliferen, como usted bien dijo, las bandas criminales. Y por supuesto, ¿qué ocurrió? Al terminar el gobierno Santos, si quiere que le dé datos, teníamos 1.200 hombres del ELN. Mm, Había más o menos un millar del clan del Golfo. Y las disidencias, que siempre en todos los procesos de paz hay, incluyendo el de IRA, el proceso en Irlanda del Norte, que lo conozco bien, se calculan en un 10%. Calculábamos 1.000 hombres de las FARC, 1.000 y pico de las 14.000 que se desmovilizaron. El conflicto político-militar terminó. Usted sabe que ninguna de las bandas criminales de hoy quiere gobernar el país. Quieren dedicarse al narcotráfico y a controlar sus rutas. Entonces es un proceso completamente diferente. Hoy no hay guerrillas. Las guerrillas se transformaron en bandas de narcotráfico, esas disidencias. Y así hay que tratarlas. Por eso desde el primer año tengo diferencias en el método y en la manera de intentar la paz. Yo no creo que deba haber mesas de paz con narcotraficantes, sino procesos de sometimiento a la justicia. Pero eso no se lo estoy diciendo hoy. Se lo dije el primer año siendo presidente del Congreso al país y fue pública y sigue siendo la misma posición. Creo que los procesos de justicia transicional son para las insurgencias. Creo que Colombia construyó para los paramilitares, a quienes yo nunca les consideré identidad política, pero el país sí se las dio, sí. justicia y paz. Y creo que para el narcotráfico y el delito común es la justicia ordinaria. Hoy, porque lo que importa es que no mueran más personas hoy. Ya la historia juzgará lo que hizo o no hizo el expresidente Uribe, la historia juzgará y la justicia lo que hizo o no hizo. Yo creo que eso no le resuelve nada a nadie. Pero lo que sí creo es que hay que decidir lo que se hace hoy. Hay un proyecto de ley de sometimiento a la justicia en el Congreso actual. Sí, Yo el creo que ministro Montiel. tanto la seguridad como la salud no dan espera y creo que hay que resolverlos ya. Ese proyecto de sometimiento hay que mirarlo con cuidado. Si es un proyecto que le dé garantías a la sociedad colombiana para que se desmovilicen las bandas criminales y dejen el crimen, dejen de matar y recuperen sus propias vidas, ahí tiene usted un camino para someterlos a la justicia. Pero si ellos no se someten a la justicia, el Estado debe someterlos con la fuerza legítima del Estado. Lo que no puede hacer es ocurrir es que el Estado se someta a los criminales. Y el proyecto de reforma a la salud que está en trámite, congelarlo, rechazarlo, hundirlo sin discutirlo, como hicieron con la reforma laboral, no resuelve nada. Hoy todos los actores del sistema, públicos, privados, clínicas, hospitales, médicos, necesitan saber cuáles van a ser las reglas de juego. Y el Mm. sistema necesita entonces inyección de capital. Eso no espera un año. Y hay una ley de presupuesto que se está por aprobar. La oposición radical quisiera hundir el presupuesto. Hay que ser responsable. Yo espero que el Congreso apruebe un presupuesto cuya prioridad sea inyectar los recursos al sistema. Y le voy a poner este último ejemplo A ver, de mi formación médica. Cuando recibíamos un paciente en urgencias politraumatizado, como se llama, con múltiples fracturas de piernas, de brazos, de cráneo, el hígado estallado, uno sabe que tiene que llevarlo al quirófano, a cirugía, pero antes hay que transfundirle sangre, si no se muere. Así mm, está el sistema de salud. Hay que transfundirle recursos para luego implementar una reforma concertada con todos los actores que defina las reglas de juego de un sistema de aseguramiento público-privado que es el que yo propuse en el año 2016. pero nos salimos un poquito del tema de seguridad, aunque me gusta esa lectura que usted hace de que todo es vida, la protección de la salud y la protección de la seguridad, y en últimas, pues esa es la lucha que usted quiere dar. Pero hablando de eso de seguridad, aquí quería preguntarle sobre una propuesta que ha vuelto a poner sobre la mesa el presidente Petro estos días,
que me llamó la atención, el tema de reanudar la fumigación con glifosato, que justamente en el gobierno del presidente Santos se suspendió por sugerencia del exministro Alejandro Gaviria, que enhorabuena dijo, esto hay evidencias internacionales sobre riesgos cancerígenos del uso de este agroquímico. ¿Usted respalda hoy esa idea en la situación en la que estamos de reanudar esas aspersiones aéreas con ese agroquímico? Bueno, a mí como médico nunca me ha gustado la fumigación con glifosato, lo he dicho muchas veces, Mm, aunque todo en la naturaleza depende de la dosis, también hay que decirlo, ¿no? En medicina, un medicamento puede sanar, pero si usted hace una sobredosis puede intoxicar o matar. El glifosato, recordemos, se usa en el cultivo de la caña o en el cultivo de arroz, que comemos los seres humanos, pero en dosis menores. Lo que se ha prohibido es la fumigación aérea, porque es indiscriminada y termina en las huertas caseras y sobre las pieles de los seres humanos y sobre los animales. De manera que a mí nunca me ha gustado el glifosato, pero hoy tenemos una circunstancia que es inaceptable, y es que la manipulación de las comunidades o la intimidación a las comunidades está haciendo que secuestren soldados. De eso se trata. Los soldados van al territorio a lograr que se haga o la fumigación manual, que es menos dañina, mm. o sobre todo la sustitución de cultivos, que es la más eficaz y la más sana para las comunidades. Pero como usted ha visto, llegan 1.000, 2.000, 3.000 personas y rodean a los soldados en un secuestro. Eso es un secuestro. Ante esa circunstancia inaceptable, porque no se puede permitir que impidan que el ejército colombiano pueda ejercer control en el territorio e ir detrás de los criminales que matan para enriquecerse. El presidente Petro, y estoy de acuerdo con él, ha dicho que esperaría la autorización constitucional para poder fumigar esas zonas específicamente, aquellas donde haya zonadas, aquellas donde están impidiendo lo que debe hacerse, que es la sustitución de cultivos y la erradicación manual. Doctor Roy, ya para irnos despidiendo, un par de preguntas antes de hacerle las preguntas rápidas de rigor, pero quiero preguntarle, en estos momentos que estamos viendo tanto candidato extraño o antipolítico, outsider, que las Vicys Dávila, que los Abelardos, que los Santiagos Botero, ¿por qué el ciudadano que se deja seducir tanto por estas candidaturas raras, extrañas, debería pensar eventualmente en una candidatura como la suya o personas parecidas a usted que han sido políticos de profesión y han trabajado en el servicio público por muchos años? Yo creo que lo que los colombianos deberían considerar, no importa el nombre, es quién es capaz de unir a Colombia, Mm. quién es capaz de cerrar esas heridas de odio y mirar hacia adelante, hacia el futuro y no hacia el pasado. Es fácil, digamos, dedicarse a criticar los gobiernos del pasado y es fácil también llenarse de motivos en los extremos para alimentar la rabia. Los extremos tienen rabia y tienen motivos legítimos, pero inútiles. Hay un extremo que tiene rabia porque ha sido desplazado, humillado, ofendido, negado. Los pobres del país muchas veces han visto que no tienen ninguna consideración con ellos, que no hay futuro, y por supuesto eso da rabia. Y al otro lado, hay gente que tiene rabia porque las guerrillas le secuestraron a su hijo, le mataron a su padre, le quitaron su propiedad, los vacunaron, los extorsionaron, también tienen rabia. Pero con la rabia no se construye nada. Tanto la justicia social como la seguridad y el orden público deberían ser motivos para unir a Colombia, no para dividir a Colombia. Y cualquier gobierno que sea capaz de unir al país es un gobierno capaz de resolver los problemas de Colombia. ¿Y eso cree que lo hace más un político profesional, digámoslo así, que estos outsiders? No, hay políticos profesionales muy malos y políticos profesionales muy buenos. Mm, Hay outsiders muy buenos y hay outsiders muy malos. No se trata ok. de cuál es el rol, sino cuál es la capacidad de unir a Colombia. ¿Quién es capaz de generar confianza en todos los sectores? Para despedirnos, hablemos un poco, o respóndame un poco verdadero o falso, que es una dinámica que hago aquí con los precandidatos para despedirnos. Hay que revivir la reelección presidencial en Colombia porque es una No, forma de premiar o castigar a los presidentes. ¿Verdadero o falso? falso, no. Es una buena idea la legalización del cannabis de uso recreativo porque va a generar más impuestos y a garantizar un consumo confiable. ¿Verdadero o falso?
verdadero, absolutamente. Escribí un libro sobre eso. Los presidentes deben hacer pública su historia clínica cada año para saber si están en condiciones de asumir el cargo, ¿verdadero o falso? Yo creo que sí, yo lo hago con mi historia clínica, pero creo que es fuero personal de cada quien. Los pobres casi no usan gasolina en Colombia, ¿verdadero o falso? La mayoría de motociclistas usan gasolina y son trabajadores humildes. Falso. Ah, ¿iría usted con una reforma tributaria? Le escuché decir que el que diga que no está mintiendo, ¿no? Colombia necesita un estatuto tributario serio. Los populistas hoy que dicen que no van a hacer reforma tributaria en los próximos 4 años, todo el mundo sabe que están mintiendo. Y la última, construir varias megacárceles en el país va a ayudar a disminuir la impunidad y es una herramienta eficaz para enfrentar la inseguridad, ¿verdadero o falso? Depende de las cárceles. Claro que se necesita resolver el hacinamiento, pero no son cárceles para seres humanos tratados como animales, como hacen en El Salvador, sino sitios decentes donde se recupere la dignidad humana, pero donde estén protegidos los ciudadanos de los delincuentes. Y bueno, me está diciendo usted que no hay que darle tan duro a los gobiernos, pero quiero que me ayude con una calificación de 0 a 5 el gobierno del expresidente Uribe, los gobiernos de Uribe, ¿cómo los calificaría? Pero déjeme primero le ofrezco una calificación, se lo digo con afecto a los medios de comunicación que insisten Iba, en el pasado. Entonces voy iba a con calificar los pregunta, a medios ver, de comunicación a quienes les interesa calificar un gobierno que pasó hace 20 años. a ver, Le dígame. pongo ese medio de comunicación 5/10. Usted Pues 0 a porque 5 tienen entonces dos vocación de cinco. historiadores, pero no de informadores, de comunicadores. Entonces le pongo 5/10 a este historiador que me está preguntando. Sobre el No, 0 a gobierno 5 Uribe. 0 a 5 entonces 2 5 el historiador. No, no, no. Ah, de 0 a 5, dos Sí, 5 sí. sí, dos De cinco el 0 a historiador. 5 Bueno, el gobierno Uribe, después de todo lo que se ha conocido, a mí me parece un ejercicio verdaderamente inútil que divide al país. Permítame excusarme de esa intención de seguir dividiendo a Colombia. Bueno, doctor Roy, entienda que también el contexto es importante y conocer la historia es importante, ¿no? Sí, pero no calificar ni descalificar. Usted conoce la historia y el país conoce lo que ocurrió con Uribe. El país sabe, ya se lo he dicho, la crisis del Caguán. También sabe lo que significó en materia de seguridad y también sabe lo que significaron los abusos de ese gobierno. Calificar o descalificar lo que ocurrió allí para dividir el país entre uribistas y antiuribistas, entre petristas y antipetristas. ¿Qué gana Colombia con eso, Ricardo? Bueno, Creo que nadie gana. y no quiere decirme nada del gobierno presente, del presidente Petro, ¿cómo lo califica? Calificar o descalificar un gobierno no le resuelve problemas a nadie. Es un deporte nacional que satisface a los extremos. Suficientes extremistas hay en cada lado para que usted y yo nos sumemos a eso. Construyamos soluciones. Examinemos cuáles son las soluciones que necesita Colombia. Tratemos de construir caminos y puentes de unidad. Pero para descalificar tiene usted como 75 candidatos que están dedicados a eso. Bueno, doctor Roy, pues lo entiendo, entiendo su posición de que quiere unir, ojalá lo logre y ojalá podamos hablar cuando usted eventualmente lance su candidatura a ver cuál es esa idea de unir, si es realmente que pueda hacer una campaña de unidad o unidad nacional, como lo escuchamos hablar hace unos años al expresidente Santos. Pues doctor Roy, muchísimas gracias por atender esta invitación, por conversar estos minutos sobre en lo que está usted y lo que va a pasar después de octubre. Muchas gracias, Ricardo, por invitarme a su espacio y por dedicarme. ¿Sabe usted qué ha hecho? Dedicar un pedacito de su vida, como yo. Nada es más valioso que la vida de uno. Estamos hechos de momentos que son irrepetibles. Y Dígame, usted le ha dedicado un pequeño momento de su vida a escucharme y a preguntarme. Lo valoro mucho, lo aprecio mucho. Muchas gracias. Lo escuché mucho hablando de la vida en esta entrevista, desde la seguridad, desde la salud, me parece interesante ese planteamiento. Es Muchas que la vida es gracias. una bendición. La vida es una bendición que hay que celebrar todos los días. Yo superé un episodio de cáncer recientemente y aprendí tanto. Aprendí cada mañana a ver al espejo y decir, ¿a qué vale la pena dedicarle la vida que me quede? La vida es un milagro y hay que agradecer. Ya le iba a preguntar eso que estábamos hablando de vida. ¿Está mucho mejor de salud? Estoy curado Sí. afortunadamente, gracias a Dios, gracias a los médicos y gracias a que la vida tiene que tener propósito para que valga la pena luchar por ella. Y yo tengo un propósito, entregar este país mejor que como lo conocí. Para mis hijos, para mis nietos, para usted que es un hombre joven, para las familias que vienen. Somos lo que hacemos, no nos llevamos nada, de manera que hagámoslo bien. Pues doctor Roy, de verdad muchas gracias por atender estos minutos y a ustedes también muchas gracias por comentar, por compartir, por ver este contenido y nos escuchamos en una próxima conversación. Muchas gracias. Chao, chao.